Capítulo 833. Conferencia de Civilizaciones del Anillo Estrellado Roto. La vasta extensión del Anillo Estrellado Roto resonaba con el sutil y electrizante zumbido de la tecnología holográfica que se activaba, atrayendo a representantes de todo el cosmos a una asamblea digital que unía el caos del universo. La Conferencia de Civilizaciones del Anillo Estrellado Roto se erigía como una reunión monumental orquestada por las 7 civilizaciones dominantes de los cúmulos estelares, diseñada para optimizar la gobernanza de este turbulento campo estelar. Ubicada en los límites del universo explorado, donde tormentas cósmicas y anomalías inexploradas generan un desorden constante, la conferencia buscaba mediar conflictos y fomentar la estabilidad. Las 3 civilizaciones universales solían abstenerse de interferir en estos asuntos locales, dejando a las civilizaciones de los cúmulos estelares manejar la compleja red de operaciones diarias y disputas entre las diversas civilizaciones de sistemas estelares. Al frente de esta región estaban las 7 civilizaciones de los cúmulos estelares, encargadas de arbitrar las disputas entre las numerosas entidades de sistemas estelares. Aunque su propósito declarado era resolver conflictos de manera pacífica, la conferencia a menudo se convertía en debates acalorados, donde los representantes aprovechaban para expresar quejas sobre rutas comerciales, reclamos territoriales y asignaciones de recursos. Rara vez estas sesiones producían soluciones concretas, sirviendo más como un escenario para duelos verbales que para una verdadera diplomacia. La reciente guerra secreta había expuesto con claridad las fallas de la conferencia, ya que incluso Purple Crystal y Clent, que debían actuar como jueces imparciales, habían chocado directamente, destacando la inestabilidad inherente del anillo estrellado roto. Esta frontera del universo conocido prosperaba en el caos, con rivalidades antiguas y escaramuzas definiendo su historia. En el pasado lejano, los enviados asistían en persona, lo que llevaba a peleas físicas que interrumpían las sesiones. Frustrados por la violencia, las 7 civilizaciones de los cúmulos estelares habían cambiado a proyecciones holográficas, asegurando que nadie pudiera escalar los argumentos a combates reales. Ahora, con la conferencia a solo días de distancia, marcaba un momento histórico, ya que el planeta Aquamarine se preparaba para unirse por primera vez. Normalmente, solo las civilizaciones de nivel de sistema estelar ganaban un asiento en la mesa. Pero Angiao había negociado un arreglo especial con las potencias de los cúmulos estelares, otorgando al planeta Aquamarine un acceso sin precedentes a pesar de su estatus como una mera civilización superficial. Esto lo convertía en la única excepción, un pequeño planeta azul lanzado al reflector galáctico gracias a la pura determinación y alianzas estratégicas. Unos días después, cuando la reunión comenzó en su sala virtual habitual, Anxiao recibió una notificación de Purple Crystal. Ingresó a su cuenta de proyección holográfica y su conciencia se fusionó sin problemas con el avatar digital. La transición fue abrupta e inmersiva. Un destello cegador de luz cruzó su visión, como una supernova encendiéndose en el vacío, antes de que sus sentidos se alinearan con la transmisión holográfica. El lugar de la conferencia se materializó ante él. Un gran anfiteatro circular que recordaba a un coliseo antiguo, pero infundido con una elegancia futurista. Las sillas negras y elegantes formaban un anillo perfecto, descendiendo en niveles como una escalera cósmica, con los asientos centrales más bajos y los exteriores elevándose majestuosamente hacia el fondo simulado de estrellas. Más allá de los bordes del lugar, la pantalla holográfica renderizaba el mapa estelar del anillo estrellado roto o con un detalle exquisito, un tapiz giratorio de nebulosas, estrellas parpadeantes y vacíos sombríos que evocaban la vasta crudeza del espacio.
instilando un sentido de asombro e insignificancia en igual medida. Anxiao miró hacia abajo a su proyección, sentado cómodamente en su silla asignada, con Bennett a su lado. Una placa dorada inscrita con Planeta Aquamarine descansaba sobre la mesa frente a ellos, ubicada en un nivel alto para tener una vista despejada de toda la asamblea. Desde ese punto de vista, podían observar la sala mientras representantes de otras civilizaciones aparecían, sus formas holográficas materializándose como fantasmas del éter. Cada delegación estaba espaciada deliberadamente, evitando cualquier ilusión de cercanía en este reino digital. ¿Este es el lugar de la conferencia de civilizaciones del Anillo Estrellado Roto? Bennett murmuró con admiración, su voz cargada de una mezcla de maravilla y determinación tranquila. Se volvió hacia Anxiao, sus ojos reflejando las estrellas holográficas, con una sonrisa sutil rompiendo su compostura serena. Blackstar, por fin estás en línea. El tono de Bennett era cálido, teñido de la familiaridad de un amigo y colega de mucho tiempo, mientras su figura holográfica gesticulaba con un toque de alivio. La reunión aún no ha comenzado. Supongo que llegué un poco temprano. Anxiao respondió con naturalidad, su mirada barriendo el lugar. Sus ojos agudos, enmarcados por el brillo digital, se fijaron en el centro, donde los representantes de las 7 civilizaciones de los cúmulos estelares ya estaban sentados, con expresiones que mezclaban autoridad e impaciencia, mientras esperaban a los demás. Interesante configuración. Pensó Anxiao para sí mismo. Esta arena digital esconde más cuchillos que un campo de batalla real. Anxiao dirigió su atención de nuevo a Bennett y preguntó: ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Fui uno de los primeros en llegar. Respondió Bennett, su voz firme, pero con un matiz de tensión subyacente. Ajustó su postura, con sus manos holográficas moviéndose ligeramente sobre las notas preparadas. Esta es mi primera vez en una reunión de esta magnitud, y debo admitir que es un poco nervioso. Vine temprano para orientarme. Debajo de la fachada calmada de Bennett yacía el peso de la responsabilidad por el planeta Aquamarine, un planeta que había nutrido a través de turbulencias. Sus nervios surgían no del entorno imponente, sino de la carga de representar su mundo natal en este escenario galáctico. Anxiao sonrió, su expresión suavizándose con una camaradería genuina. Esta es una experiencia nueva para mí también. Reflexionó internamente. En mi vida anterior, jugadores como yo solo soñábamos con presenciar algo así. En voz alta dijo: Esta es mi primera vez experimentando la conferencia de civilizaciones en persona también. El salón zumbaba de actividad mientras más representantes se conectaban, sus llegadas puntuadas por suaves campanillas digitales. La gratitud de Bennett surgió de repente, su voz solemne y sincera. Blackstar, gracias. Hizo una pausa, sus ojos holográficos encontrando los de Anxiao con una sinceridad inquebrantable. Sin ti, podría haber tomado siglos, o incluso milenios, para que el planeta Aquamarine reclamara un asiento aquí. No es nada. Respondió Anxiao con un gesto despreocupado, su tono pragmático pero reconfortante. Solo estamos persiguiendo nuestros propios intereses. Es un arreglo mutuo. Extendió la mano instintivamente para dar una palmada en el hombro de Bennett, solo para que su mano atravesara la forma etérea, un recordatorio de su separación digital. Anxiao se rió suavemente por el descuido. Bennett asintió, su expresión resuelta, sin inmutarse por las palabras de Anxiao. Habiendo superado innumerables desafíos, sabía que las intenciones importaban menos que los resultados. Las acciones de Anxiao habían abierto puertas que moldearían el futuro de su planeta. Mientras conversaban, miradas curiosas de otros representantes caían sobre ellos, sus ojos holográficos transmitiendo una mezcla compleja de envidia, respeto y cautela. El planeta Aquamarine era una anomalía en esta asamblea. Una civilización incipiente protegida por la presencia formidable del más allá de grado, a Anxiao, y sirviendo como base para la poderosa facción de dragón flotante.
Susurros se extendían por el lugar, con figuras holográficas inclinándose para murmurar sobre el planeta afortunado que había ascendido tan rápidamente. Sin embargo, nadie se atrevía a subestimar al planeta Aquamarine. Sus logros habían sido ganados con esfuerzo, forjados a través de resiliencia y alianzas astutas. Pronto, el lugar se llenó por completo y el bullicio se calmó en un silencio anticipado. El representante de una de las civilizaciones de los cúmulos estelares se levantó, su voz amplificada para resonar con claridad autoritaria. Me alegra ver tantas caras conocidas hoy. Parece que la asistencia no ha disminuido desde nuestra última reunión. Quizás esto signifique que la seguridad en el anillo estrellado roto ha mejorado. La atmósfera de la sala se tensó, con los rostros endureciéndose en máscaras de indiferencia. El chiste cayó en el vacío, un intento débil de aligerar el ambiente en un espacio cargado de rencores no resueltos. Y quizás hayan notado que tenemos un nuevo miembro entre nosotros. Continuó el representante, su mirada cambiando hacia An Xiao con una cortesía calculada. La civilización del planeta Aquamarine, representada por la Federación Aquamarine. Su Excelencia Blackstar. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, con gestos de respeto que se propagaron por la asamblea como olas en un mar digital. An Xia reconoció la atención con un saludo casual, sus ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en Psyker, sentado entre los delegados de la raza sagrada de la estrella Elumna. Levantó la mano en un saludo fingido. Psyker, en su forma holográfica rígida e inquebrantable, ignoró el gesto, con el rostro como una pared de piedra de compostura. Su Excelencia Blackstar no necesita presentación, sus hazañas hablan por sí solas. Agregó el representante con fluidez. Ahora que todos estamos presentes, comencemos la reunión y abordemos el primer asunto. Las discusiones se desarrollaron en un tedioso ballet de elocuencia, con representantes presentando problemas preparados de antemano, disputas comerciales, escaramuzas fronterizas y tensiones diplomáticas que habían atormentado la región durante eones. Cada propuesta desataba debates apasionados, con voces que chocaban como cuerpos celestes, extendiendo los argumentos en maratones exhaustivos que a menudo terminaban en aplazamientos para sesiones futuras. Bennett se sentó erguido, su postura un testimonio de su determinación, absorbiendo cada detalle con la intensidad de un erudito estudiando textos antiguos, ansioso por obtener insights para el futuro de Planet Aquamarine. An Xiao, en cambio, se encontró con la mente vagando, sus ojos holográficos vidriosos, mientras el zumbido de los debates continuaba. Esto es más agotador que una batalla real. Pensó con ironía. Al menos en el combate, las cosas avanzan rápidamente. Por fin llegó su turno. El representante de Purple Cristal anunció con una sonrisa afable. Propuesta número CL7984 de 66 de Planet Aquamarine. Por favor, proporcione una breve descripción. Bennett se levantó lentamente, su forma holográfica exudando una autoridad tranquila mientras consultaba sus materiales preparados. Su voz, firme y resonante, llenó el lugar. Hemos descubierto evidencia de explosivos psiónicos en posesión de extremistas de Habitant Souls. Estas armas tienen el poder destructivo para aniquilar un planeta entero como el nuestro. Dado su carácter avanzado, tenemos todo el derecho a sospechar que provienen de la raza sagrada de la estrella Alumna, con los extremistas actuando bajo su dirección. Fijó su mirada en Psyker, su tono profundizándose con resolución. Este descarado desprecio por el Tratado de Civilizaciones Cósmicas, séptima revisión, sugiere una intención de erradicar una civilización protegida. Exigimos responsabilidad. Una ola de expresiones inquietas cruzó la asamblea. Los representantes experimentados reconocieron la maniobra. En realidad, los Habitant Souls eran respaldados por Talos, un rival de la raza sagrada de la estrella Alumna. Pero Bennett había cambiado hábilmente la culpa para acorralar a Psyker.
El representante de Talos aprovechó el momento, su sonrisa afilada como una hoja. Representante de la raza sagrada de la estrella alumna, ¿qué dice usted a estas acusaciones? Esto no es más que calumnia. Respondió Psyker con calma, su voz un frío controlado que apenas ocultaba la ira que bullía. Nunca he violado el tratado, ni tengo ningún motivo para atacar a Planet Aquamarine. Esos extremistas operan de forma independiente, sin mi sanción. Entonces, ¿cómo explica este ataque? Presionó el representante de Talos, con los ojos brillantes de oportunismo. Psyker inhaló profundamente, su pecho holográfico elevándose como si extrae fuerza del vacío. Si me permite especular, esto proviene del reciente emboscada en Planet Habitan. El cubo de evolución se perdió en el caos, y Black Star lo reclamó. Los sobrevivientes, impulsados por el dolor y la rabia, formaron a los extremistas. Ellos le culpan a él de robar lo que ven como su reliquia sagrada. Esto es una venganza personal, no un acto oficial de la raza sagrada de la estrella alumna. Su mirada hacia Anxiao era gélida, cargada de amenazas no dichas. Anxiao se rió, su respuesta goteando sarcasmo. Los muertos no cuentan historias. ¿Esperas lavarte las manos de esto con simples palabras? Ah, la ironía. Replicó Psyker con frialdad, su voz teñida de desdén. Estás intentando incriminarme con acusaciones infundadas. Si los muertos no cuentan historias, entonces tu evidencia es tan frágil como el éter. El representante de Talos intervino con suavidad. De todos modos, los atacantes son de tu raza. ¿No es así? La mandíbula de Psyker se tensó, su compostura agrietándose ligeramente. Lo son, pero esto es un asunto interno. Yo mismo desmantelaré al grupo Habitan Souls. Nadie más tiene derecho a interferir. Si necesitas ayuda, podríamos ofrecer nuestras fuerzas como vecinos. Sugirió Talos, con un tono falsamente servicial, avivando las tensiones subyacentes en la sala. No es necesario. Espetó Psyker, su frustración evidente en el filo de su voz. Entonces hablemos de tu responsabilidad. Continuó Talos presionando la ventaja. Este grupo actuó bajo el estandarte de tu raza. La raza sagrada de la estrella alumna debe responder por ello. Otros se unieron, sus voces formando un coro creciente. Estoy de acuerdo. Declaró el representante de Purple Cristal, alineándose con los intereses de Anxiao. Yo también. Corearon varios representantes de Star Cluster, aprovechando la oportunidad para socavar las ambiciones de la raza sagrada de la estrella alumna. La sala cayó en un silencio tenso, el aire espeso de animosidad. Bennett, atónito por el apoyo inesperado, miró a Anxiao, quien simplemente sonrió, habiendo anticipado este resultado. Las otras civilizaciones, protectoras de su dominio, estaban ansiosas por frenar cualquier amenaza en ascenso. El rostro de Psyker se retorció en una rabia apenas contenida. ¿Qué proponen? Exigió su voz un gruñido bajo. Una disculpa pública y compensación a Planet Aquamarine. Respondió Talos. Compensación y una disculpa. Ni hablar. Psyker declaró con firmeza. Lo máximo que puedo ofrecer es una donación. Bajo el sutil asentimiento de Anxiao, Bennett respondió. El planeta Aquamarine condena estas acciones y rechaza un gesto tan insincero. Entonces, esta discusión ha terminado, Dijo Psyker con frialdad antes de desconectarse abruptamente. Su partida dejó un vacío en la sala, con implicaciones que perduraban como el residuo de una supernova. En el aftermath, la interfaz de Anxiao parpadeó con una notificación. Su favorabilidad con la Rastar Pupil, Oli, había caído en 800 puntos, cambiando su relación a una enemistad abierta. Me pregunto cómo se vengará. Reflexionó Anxiao, mientras su mente corría con cálculos estratégicos. Pero el planeta Aquamarine está bajo mi protección. No se atrevería a atacarlo directamente. Mientras tanto, en el mundo natal de la raza Star Pupil Oli, la forma real de Psyker hervía de furia. Después de un momento de reflexión, activó su comunicador. acepto ese asunto. Transmitió a la iglesia arcana, su voz un susurro frío de determinación. Black Star, deberías quedarte en el mundo intermitente y no regresar nunca.
¿Qué onda, catrachos y catrachas de Honduras? Gracias por el aguante. Son pura buena onda. Capítulo 834. Huella de la Iglesia Arcana. La vasta cámara resonaba con el zumbido de los campos de energía, una sinfonía de poder y diplomacia que establecía el escenario para la intrincada red de política interestelar que se desplegaba en el corazón del universo. Abandonar la conferencia a mitad de camino era obviamente extremadamente irrespetuoso con los otros miembros presentes. Pero las 7 civilizaciones de racimo estelar y los demás miembros no se molestaron demasiado. La raza Star Pupil Oli se había convertido en el enemigo público, y Seeker solo estaba usando sus acciones para mostrar su disconformidad. Aún así, volvería a conectarse obedientemente en la próxima reunión. Como su objetivo se había ido, esta propuesta solo podía posponerse para una fecha posterior, y Bennett se sentó de nuevo con un suspiro de alivio. Sus amplios hombros relajándose mientras ajustaba su atuendo formal bajo el suave brillo de las luces holográficas. La reunión continuó y se presentó la siguiente propuesta. La atmósfera de la reunión se había vuelto más pacífica, con el suave murmullo de voces llenando el aire como una marea gentil. Mientras los delegados intercambiaban asentimientos y gestos sutiles de acuerdo en la vasta sala tenuemente iluminada, adornada con pantallas digitales flotantes. Todas las demás propuestas posteriores ya no tenían nada que ver con él. Así que Anxiao se desconectó temporalmente de la vista de la proyección y comenzó a navegar por los foros. La interfaz holográfica se activó con un clic agudo, sus pantallas vibrantes iluminando el rostro concentrado de Anxiao en los confines tranquilos de sus cuartos privados, donde el aire zumbaba con el leve sonido de la tecnología avanzada. Después de una larga espera más, la reunión del primer día finalmente terminó. Cada vez que se celebraba una conferencia de civilizaciones, tenían que reunirse durante varios días para discutir todas las propuestas acumuladas. Anxiao solo tenía la intención de aparecer el primer día y no necesitaba estar presente en las demás reuniones. Bennett solo bastaría. Desconectándose de la proyección holográfica de largo alcance, Anxiao cerró los foros y pensó para sí mismo. La raza Star Pupil Holy fue criticada por el planeta Aquamarine, pero los asuntos futuros no tendrán nada que ver con el planeta Aquamarine. Su mente corría con cálculos, una leve sonrisa jugando en sus labios mientras se recostaba en su silla de alta tecnología, el metal frío presionando contra su espalda en la habitación tenuemente iluminada. Como nada había sucedido en realidad, sería imposible que hicieran algo concreto contra Seeker. Anxiao no contaba con que la raza Star Pupil Oli proporcionara compensación ni una donación. La influencia del planeta Aquamarine aún era demasiado débil, y aunque lo criticaran, Seeker no se vería demasiado afectado. Casi podía sentir el peso de la política galáctica presionando, como una tormenta invisible que se acumulaba en el horizonte. Después de que se mencionara este asunto, los que causarían problemas a Seeker no serían el planeta Aquamarine, sino la civilización Talos. El distante rugido de los motores de deformación resonaba débilmente a través de los sensores de la nave, reflejando el conflicto en gestación mientras Anxiao ponderaba los cambios en las alianzas. La civilización Talos patrocinaba en secreto a Evitan Souls para que esos extremistas causaran problemas a la raza Star Pupil Holy. Aunque no instruyeron a Evitan Souls para atacar el planeta Aquamarine. Esta situación inesperada les favorecía, y podrían aprovecharla para crear más problemas. Los ojos de Anxiao se entrecerraron con una mezcla de astucia y determinación, sus dedos golpeteando rítmicamente en la consola mientras visualizaba la intrincada danza de poder. Anxiao hizo que Bennett criticara a Seeker para darle a la civilización Talos una excusa, y ellos entendieron sus intenciones.
Llevaban tiempo queriendo lidiar con la raza Star Pupiloli. Y defender al planeta Aquamarine también les ganaría el favor de Ang Xiao. En el brillo sombrío del mapa estelar, Ang Xiao sintió un impulso de satisfacción estratégica, su corazón latiendo con la emoción de superar a fuerzas mayores. Sí, el planeta Aquamarine no tenía que hacer nada después del primer día, y solo tenía que observar desde un lado, como un observador silencioso en el gran teatro del cosmos, donde las estrellas parpadeaban como testigos distantes del drama en desarrollo. Ang Xiao entonces contactó a Ames y le preguntó sobre la situación de Floating Dragon. El enlace de comunicación segura pitó con fuerza, cortando el silencio mientras la imagen holográfica de Ames se materializaba, sus elegantes facciones suavizándose con una sonrisa cálida que iluminaba la pantalla. Ames, ¿cómo va todo con Floating Dragon? He estado atascado en estas reuniones interminables. La voz de Ang Xiao transmitía una preocupación genuina, mezclada con su característico humor seco. Mientras se inclinaba más cerca del holograma, sus ojos reflejando las luces parpadeantes. La imagen de Ames asintió, su largo cabello balanceándose con gracia. Oh, Ang Xiao, ha sido un torbellino. Floating Dragon está prosperando, pero hemos tenido que lidiar con algunos asaltantes molestos cerca de las fronteras. Nada que no podamos manejar, de todos modos, mis pilotos están tan afilados como siempre. Sus palabras fluían con una pose confiada, su voz suave y juguetona, revelando su espíritu inquebrantable y el afecto sutil que sentía por él. Ambos hablaron durante media hora antes de colgar, su conversación tejiendo actualizaciones y risas compartidas, dejando a Ang Xiao con una sensación persistente de calidez en la fría vastedad del espacio. Caminando hacia el mapa estelar Cedi, Ang Xiao miró el mapa del racimo estelar Garu. El mapa estelar Cedi se activó con un zumbido, proyectando una impresionante exhibición de galaxias girando y caminos luminosos, con las regiones exploradas en verde apareciendo como frágiles tentáculos que se extendían hacia la oscuridad desconocida. La región explorada en verde aún era extremadamente pequeña y parecía dos palillos saliendo de un blob verde. Esos dos palillos eran las dos rutas de larga distancia que actualmente se estaban construyendo, sus contornos débiles pulsando con potencial en medio del vasto vacío negro. El equipo especial de Hadabi necesita otros 3 meses antes de poder completar el Stargate de larga distancia. Ang Xiao se frotó la barbilla y reflexionó para sí mismo, su ceño fruncido en profunda reflexión, mientras trazaba las rutas con el dedo, sintiendo el peso del tiempo, presionando contra sus planes. Según su plan, la llegada del equipo especial al este del racimo estelar Garu sería la primera fase. Bull visualizaba las estrellas alineándose perfectamente, su corazón lleno de una determinación silenciosa entre los cálculos estratégicos. Según su comprensión del racimo estelar Garu, no debería haber otra tormenta masiva como el gran cuerpo cósmico de nuevo, y tendrían una exploración tranquila hasta que hubieran explorado alrededor del 80% de los sistemas estelares. El mapa ante él parecía vivo, un lienzo de posibilidades donde cada sistema estelar albergaba secretos por descubrir. El tiempo voló, los días se fundieron en semanas mientras la galaxia giraba. 3 meses después, en la oficina del gobernante de la dinastía carmesí, Ranrel tenía un informe en sus manos y estaba reprendiendo a uno de los altos mandos con una voz severa que resonaba en las paredes ornamentadas. El golpe seco de sus dedos sobre el escritorio puntuaba sus palabras, su rostro enrojecido por la frustración, mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos ardiendo con autoridad. La Federación de la Luz se está moviendo de forma sigilosa y ha entrado en nuestro territorio. ¿Cómo vas a manejar este asunto? ¿Solo vas a observar desde un lado y dejar que hagan lo que quieran? Te pedí que vigilaras, no que te retiraras por completo. Ven con un plan de inmediato.
La voz de Urranrel era aguda y autoritaria, su tono rebosaba de ira contenida con dificultad, su postura rígida mientras agarraba el informe con fuerza, con venas visibles en su cuello. Déjame pensar. Déjame pensar. El funcionario tartamudeaba, su rostro palideciendo bajo la intensa mirada de ella, con gotas de sudor en la frente mientras se movía nervioso, luchando por encontrar palabras en la opresiva atmósfera de la habitación. Los ojos de Urranrel eran extremadamente severos, entornados como dagas mientras lo miraba fijamente. La exploración del mundo parpadeante solo llevaba unos meses y la Federación de la Luz ya no podía quedarse quieta. Habían comenzado a ejercer presión sobre la dinastía desde los lados económico, político y militar, sus maniobras tan insidiosas como sombras que se extienden por un campo de batalla. Estaban preparados para arrebatar beneficios a la dinastía mientras la atención de ésta se centraba en explorar el nuevo campo estelar. Esto era solo el comienzo. La dinastía definitivamente invertiría aún más mano de obra y recursos en la exploración, y la Federación de la Luz aumentaría la intensidad de sus operaciones para complicar las cosas a la dinastía. Urranrel paseaba lentamente, con los tacones repiqueteando contra el suelo, su mente un torbellino de estrategias y contramedidas. Aunque esta situación estaba dentro de las expectativas de Urranrel, era algo evitable. Tanto la Federación de la Luz como la dinastía carmesí estaban en el mismo nivel, con una fuerza igual como dos titanes encerrados en una lucha eterna. Era extremadamente difícil que todo saliera sin problemas y a la perfección. Si la dinastía quería obtener alguna recompensa, necesitaba pagar el precio adecuado. Urranrel se había preparado mentalmente para esto, su resolución endureciéndose como acero forjado ante la adversidad. La línea de comunicaciones internas sonaba con un pitido insistente, rompiendo el tenso silencio. Su Excelencia, el comandante en jefe del Ejército de Exploración, Tarrokov, está en la línea. La voz del asistente crujía a través del sistema, calmada pero urgente. Urranrel hizo un gesto con la mano y despidió al funcionario que tenía delante. El funcionario sintió como si lo hubiesen absuelto de su culpa y salió apresuradamente de la oficina, con sus pasos resonando por el corredor mientras lo invadía una oleada de alivio. Solo Urranrel quedó en la habitación, con su expresión cambiando a una de determinación enfocada. Pásamela. Urranrel asintió, su voz firme mientras enderezaba su postura. Al momento siguiente, la figura de Tarroko apareció en la habitación, su forma holográfica nítida y precisa, y le hizo un saludo militar a Urranrel, con el brazo subiendo con precisión crujiente. Su rostro marcado por las líneas de un comandante experimentado. Tarrokov, ¿cómo va el progreso de la exploración del mundo parpadeante? El tono de Urranrel era directo y escrutador, sus ojos clavados en los de él, con una intensidad que exigía honestidad, con el peso del futuro de la dinastía en juego. La exploración del mundo parpadeante era de importancia estratégica para la dinastía carmesí, y Urranrel estaba extremadamente preocupada por la situación, con el corazón latiéndole, con una mezcla de ansiedad y anticipación. La información ya se ha enviado a usted y estoy aquí para darle un informe breve. Tarroko comenzó a explicar, su voz mesurada y profesional, gesticulando hacia los flujos de datos holográficos que flotaban a su lado. Urranrel echó un vistazo al informe mientras escuchaba la información y asintió, sus facciones suavizándose ligeramente mientras absorbía los detalles. En resumen, Renault y Kran están siendo explorados por las fuerzas de la dinastía y Klent. Nuestro progreso es solo promedio. En contraste, el ejército de Black Star, que eligió el cúmulo estelar Garú, ha descubierto una gran cantidad de planetas ricos en recursos en los últimos 4 meses e incluso se ha apoderado del territorio de una organización local, ahorrándonos un gran esfuerzo.
Además, el ejército de Blackstar no se preocupa por sus propias pérdidas y está construyendo una puerta estelar de larga distancia para facilitar los escuadrones de exploración futuros. Dijo Tarroko, sus palabras teñidas de admiración, con los ojos brillando de respeto por la eficiencia de Ang Xiao. Urranrel dejó la información en sus manos y dijo con una expresión satisfecha: No está mal. Es un aliado confiable. Su voz transmitía una nota de aprobación genuina, una sonrisa rara rompiendo su fachada severa mientras reflexionaba sobre el valor de la alianza. Con una base de comparación, estaba extremadamente satisfecha con la eficiencia de Ang Xiao, sus pensamientos derivando hacia las implicaciones más amplias para el dominio de la dinastía. El ejército de Blackstar es un aliado que merece ser cultivado. Deberíamos aumentar nuestro apoyo para ellos en todos los aspectos. Aunque Tarroko parecía haber recibido algunos beneficios del ejército de Blackstar y siempre hablaba bien de ellos, a Urranrel no le importaban los detalles siempre y cuando el ejército de Blackstar produjera resultados. Su naturaleza pragmática guiando sus decisiones. Aparte de esto, tengo algo más que reportar. Tarrokov dijo de repente con una voz profunda, su tono grave mientras se inclinaba hacia adelante, la luz holográfica proyectando sombras en su rostro. Hemos notado rastros de polizones. Los polizones a los que se refería eran aquellos que entraban secretamente en el mundo parpadeante sin la aprobación de la dinastía, su presencia como fantasmas en la maquinaria de la exploración. Los ojos de Urranrel se entornaron, con sospecha y preocupación cruzando sus facciones. ¿Estás seguro de que no son nativos? Su pregunta fue afilada, sondeando en busca de claridad ante posibles amenazas. Tarrokov negó con la cabeza y dijo: Aunque no tengo mucha evidencia, nuestras tropas estacionadas en el cinturón universal entre el anillo estelar roto y el mundo parpadeante descubrieron rastros de hiperimpulso a velocidad de deformación de una fuerza desconocida. Sus capacidades tecnológicas obviamente han alcanzado el nivel de un cúmulo estelar y deberían llegar al mundo parpadeante muy pronto. Algunos otros podrían haber llegado ya al mundo parpadeante antes de esto, pero no fueron descubiertos por nosotros. Su explicación se entregó con la precisión de un informe militar, su voz estable a pesar de la tensión subyacente. La Federación de la Luz y la Iglesia Arcana han tomado acción de hecho. Dijo Urranrel, sus palabras lentas y deliberadas, como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. Creo que evitarán los primeros 3 cúmulos estelares que hemos elegido y explorarán los cúmulos estelares ubicados en lo profundo del campo estelar. Dijo Tarroko, su análisis agudo e incisivo. Quieren devorar nuestro campo estelar a la sombra y evitar el contacto con nosotros. Tienes razón. Dijo Urranrel lentamente, su voz teñida de resolución mientras asentía, la gravedad de la situación asentándose sobre ella como un manto pesado. Envía nuestras fuerzas a patrullar el cinturón universal entre el anillo estelar roto y el mundo parpadeante. Destruye cualquier puerta estelar construida por el enemigo que puedas encontrar. Su comando fue firme, sus ojos ardiendo con determinación mientras esbozaba la estrategia. Esos polizones probablemente estaban planeando crear su propia puerta estelar secreta para conectar el mundo parpadeante con el exterior, de modo que pudieran enviar una gran tropa rápidamente en el futuro. Las puertas estelares ocultas nunca se escondían dentro del cinturón universal entre los 2 campos estelares. La dinastía carmesí había prohibido públicamente a otras organizaciones establecer sus propias puertas estelares privadas por esa consideración. La forma más efectiva de lidiar con los polizones sería destruir sus puertas estelares y asegurar que el control de las puertas estelares permaneciera firmemente en manos de la dinastía. La mente de Urranrel se llenaba de visiones de conflicto, su corazón endureciéndose para las batallas por venir. La única forma de maximizar los beneficios de la dinastía era asegurar un monopolio en el transporte.
Tarrokov negó con la cabeza en respuesta, su expresión pensativa. Necesitaremos más mano de obra. Lo sé. Urranrey asintió, su voz inquebrantable. Desplegaré más tropas hacia el mundo parpadeante. También es hora de que nuestro segundo lote de aliados se mueva. Al mismo tiempo, una flota de la Iglesia Arcana había llegado secretamente a la frontera del mundo parpadeante. El zumbido bajo de motores de sigilo vibraba a través del vacío, un recordatorio sutil de las operaciones clandestinas que se desarrollaban en las sombras. Hemos llegado por fin. Contacta con la división filial. ¿Han elegido una ubicación en el desolado cinturón universal? La voz del capitán resonó con emoción, sus ojos escaneando la vasta extensión llena de estrellas desde el puente, su postura exudando la confianza de un líder experimentado. Señor, le informo que el lugar ya está decidido y solo nos están esperando. El subordinado respondió de inmediato, con un tono preciso y eficiente mientras manipulaba los controles y las pantallas parpadeaban con datos. Se requerían 2 puertas estelares para formar una nueva ruta, y las tropas clandestinas solían dividirse en 2 grupos. Un grupo elegía un lugar para su puerta estelar secreta, que sería la entrada. Las tropas que llegaban al mundo parpadeante entonces construían la salida, un proceso tan delicado como enhebrar una aguja a través de las estrellas. Excelente. Asegúrate de evitar todos los detectores de la dinastía carmesí. Rodea el cúmulo estelar del amanecer y dirígete al cinturón desolado del universo cerca del cúmulo estelar Garú para construir una puerta estelar. También construiremos una base temporal. La orden del capitán fue autoritaria, su voz firme mientras trazaba el curso, con el tril de la secretividad avivando su determinación. La Iglesia Arcana también quería poner sus ojos en el mundo parpadeante, pero era un trabajo a largo plazo. Al mismo tiempo, la Iglesia Arcana estaba aún más interesada en el cubo de evolución, con ambiciones que ardían como un fuego oculto. Habían elegido establecer una puerta estelar cerca del cúmulo estelar Garú para que les resultara fácil concentrar su ejército. Una brillantez estratégica evidente en cada decisión. Solo sería conveniente enviar supers de más allá del grado a después de construir sus puertas estelares. Después de todo, un experto de ese nivel no estaría dispuesto a pasar varios meses cruzando lentamente el cinturón desolado del universo. Black Star ya había demostrado ser alguien extremadamente difícil de manejar, su reputación precediéndolo como una tormenta. Para garantizar su éxito, la Iglesia Arcana había enviado más de 1 o 2 supers de más allá del grado a sus sombras acechando en las profundidades del espacio. Por supuesto, las 3 civilizaciones universales vigilaban los combatientes de más allá del grado a de los otros, y el momento en que cualquiera de ellos mostrara movimientos extraños, las otras 2 partes serían alertadas. Si querían que sus supers de más allá del grado se movieran de forma sigilosa, necesitaban encontrar una razón para engañar a los demás, un juego de engaños que bailaba al borde de la guerra. Capítulo 835. 4 meses. El cosmos resonaba con el bajo y rítmico zumbido de los motores de las naves estelares, mientras la flota de Han Xiao surcaba los vacíos inexplorados del mundo parpadeante. Una sinfonía de exploración que resonaba a través del vasto mapa estelar. Desde que los jugadores habían tomado los territorios restantes del gran cuerpo cósmico y establecido una puerta estelar de larga distancia, Han Xiao había liderado audazmente a sus formidables fuerzas hacia las regiones centrales del mapa estelar. Estas áreas centrales del cúmulo estelar Garú alardeaban de planetas de esplendor extraordinario, con superficies repletas de recursos y misterios que superaban a los de las franjas exteriores. Enormes megaestructuras perforaban las atmósferas de estos mundos,
sus esbeltas torres metálicas brillando bajo la luz de estrellas cercanas. Mientras bosques alienígenas exuberantes y colmenas urbanas extensas pulsaban con vida y energía. Uno de esos Shoyas era el planeta Oro brillante, un mundo que había florecido inmensamente en la vida anterior de Angiao, con paisajes teñidos de oro que relucían como un tesoro bajo los soles dobles. Se erigía como uno de los planetas de primera categoría principales de la dinastía carmesí en el cúmulo estelar Garu, un faro icónico del mundo parpadeante, donde tableros holográficos avanzados flotaban en los cielos y mercados bulliciosos rebosaban de bienes galácticos raros. Cerca, el planeta Bosque Auspicioso servía como un centro de tránsito vital, con su órbita atestada de cientos de entradas de puertas estelares que, en su apogeo, facilitaban el flujo de innumerables naves. El aire alrededor de esas puertas zumbaba con actividad, un recordatorio constante del rol del planeta como el corazón palpitante del cúmulo estelar, donde comerciantes y exploradores se mezclaban en vastos hangares iluminados. Además de estos mundos icónicos, Angia había reclamado numerosos planetas ricos en recursos, cada uno renombrado por producir commodities invaluables, desde venas brillantes de minerales exóticos hasta campos de flora bioluminiscente que brillaban con una luz sobrenatural. En su vida anterior, estos planetas habían tenido una importancia estratégica significativa en el cúmulo estelar Garu, y Anxiao sabía que la dinastía eventualmente podría reclamarlos una vez que el mundo parpadeante se abriera al público. Por ahora, sin embargo, pertenecían exclusivamente al ejército Black Star, otorgando a sus fuerzas acceso exclusivo a sus abundantes cosechas. El aire en estos territorios estaba cargado con el aroma de minerales recién extraídos y el zumbido eléctrico de la maquinaria, mientras los trabajadores laboraban bajo la atenta mirada de imponentes plataformas de extracción. La exploración había estado en marcha durante 4 meses intensos, con los diversos escuadrones avanzando de manera constante, aunque irregular. Las fuerzas de Bloodshed Land habían adoptado una estrategia cautelosa y metódica, casi completando su barrido del sistema estelar Geraton. Sus ganancias eran sólidas, con depósitos ricos en recursos y unos pocos artefactos menores, pero se ajustaban previsiblemente a las expectativas de la dinastía, generando poco más que ondas en el gran esquema. En contraste, el escuadrón de Anxia había abrazado una táctica más audaz, extendiendo sus fuerzas a través de múltiples sistemas, lo que prolongaba el tiempo necesario para asegurar cada uno. Sin embargo, este enfoque había rendido un tesoro de sorpresas, ya que el conocimiento íntimo de Anxiao de su vida pasada le permitía identificar y reclamar una multitud de planetas renombrados. No puedo creer la ventaja que me dan mis recuerdos. Es como tener un mapa a fortunas ocultas. Pensó Anxiao, una oleada de satisfacción recorriéndolo mientras revisaba los reportes holográficos. Debido a estos descubrimientos notables, la dinastía había intensificado su apoyo hacia él, enviando recursos adicionales y refuerzos a su flota. Han llegado rumores a Anxiao de que el equipo de exploración de Klent estaba intentando imitar sus métodos, despachando tropas a regiones inexploradas en un intento desesperado por lograr éxitos similares. Sin embargo, sin la misma profundidad de conocimiento, sus esfuerzos caían en saco roto, arrojando escasas recompensas y dejando a sus comandantes frustrados y con las manos vacías. En los últimos 4 meses, las riquezas del mundo parpadeante habían comenzado a revelar su gloria completa. Las recompensas del ejército Black Star de sus exploraciones habían aumentado, rivalizando con los totales combinados de todas las demás fuerzas aliadas, un testimonio de la brillantez estratégica de Anxiao. A medida que se descubrían más planetas, sus ganancias se acumulaban, convirtiendo lo que una vez fue un goteo en una inundación de riqueza.
Mundos inhabitados incontables yacían dormidos, esperando ser despertados, con sus superficies envueltas en nieblas misteriosas y runas antiguas que susurraban promesas de oportunidades inimaginables. No es de extrañar que el mundo parpadeante se aclamara como un filón galáctico, una frontera rebosante de potencial donde cada descubrimiento podía redefinir destinos. Con el influjo de ganancias, la prosperidad del ejército se disparó. Los equipos de exploración de Angia enviaban estos tesoros de vuelta a su campamento principal en el anillo estelar roto, donde Silvia, su eficiente asistente, supervisaba las expansiones bajo sus directivas. Ella se movía con determinación Poise, sus ojos afilados y enfocados, mientras coordinaba el reclutamiento de nuevos reclutas y fortalecía los campamentos de entrenamiento. Los campamentos resonaban con los sonidos de disciplina y crecimiento, mientras los nuevos miembros, con rostros ansiosos iluminados por la ambición, se entrenaban bajo el duro resplandor de luces artificiales, sudando y endureciendo sus espíritus para los desafíos por venir. En el frente de los jugadores, la proliferación de planetas ricos en recursos había estirado su mano de obra hasta el límite. Los gremios se apresuraban a priorizar, con los 4 grandes gremios reclamando los mundos principales, sus banderas ondeando triunfalmente sobre vastas operaciones mineras. Los gremios de primera categoría se apoderaron del resto, dejando a los gremios australianos y rusos enfrentar realidades duras. Habían soportado un acoso implacable por parte de los dominantes gremios chinos, intercambiando miradas frustradas y argumentos acalorados en chats virtuales. Ya no dispuestos a compartir planetas con tales potencias, se retiraron a mundos de recursos menos deseables, donde chocaban en cambio con gremios chinos de segunda categoría por migajas. La tensión era palpable, como una tormenta gestándose en el éter digital, mientras los jugadores navegaban alianzas y rivalidades con los dientes apretados. En esos 4 meses, el nivel promedio de los jugadores había subido significativamente, impulsado por las misiones interminables y batallas. Maplemon, que había cosechado recompensas extraordinarias de una misión oculta, se situaba en la cima, ahora en nivel 113 y solo 7 niveles por debajo del máximo. Su éxito encendió una frenzy entre los jugadores, que escudriñaban cada rincón en busca de oportunidades similares, con los ojos abiertos de emoción y determinación. Unos pocos afortunados descubrieron misiones ocultas, pero, lamentablemente, nadie reclamó el segundo fragmento de la habilidad Explorador Audaz, dejando un sentido de potencial no cumplido en el aire. Ang Xiao tampoco había estado ocioso durante este periodo. Con la penalización de experiencia del cubo de evolución programada para eliminarse en 8 meses, no se urgencia por apresurar su nivel. En cambio, dividió su tiempo entre supervisar el progreso de la exploración, examinando mapas holográficos detallados que mostraban sistemas estelares giratorios, y navegando por los foros animados, donde los jugadores compartían cuentos de aventura y estrategia con fervor animado. La mayor parte de sus días, sin embargo, la pasaba en su taller, un vasto santuario abarrotado de metal y maquinaria, donde el aire vibraba con el aroma de aceite y el resplandor de antorchas de soldadura. Allí, expandía meticulosamente su ejército mecánico, forjando soldados que superaban los 10 millones, cada uno una obra maestra de ingeniería con atributos afilados hasta la perfección letal. Bajo el impulso amplificador de su fuerza mecánica, este ejército poseía el poder crudo para obliterar a una civilización de sistema estelar más débil, sus filas marchando en precisión sincronizada como una marea metálica. Entre las 5 clases principales, Ang Xiao sabía que los mecánicos wieldían la mayor fuerza destructiva contra civilizaciones enteras, sus creaciones capaces de desatar guerras cataclísmicas a través de las estrellas.
Las otras clases destacaban en duelos personales, pero solo un mecánico de más allá del grado podía comandar la escala necesaria para la dominación galáctica. Es emocionante ver crecer a mi ejército. Cada nuevo soldado es una extensión de mi voluntad, listo para aplastar cualquier amenaza. Meditó, sus dedos danzando sobre los paneles de control mientras chispas volaban en la luz tenue. Anxiao estaba ahora frente a un masivo mapa estelar 3D, su proyección holográfica mostrando una red de líneas brillantes y planetas que llenaban la sala de comando con un tono azulado. Esperaba con una mezcla de anticipación y resolución una actualización pivotal. Hoy marcaba un hito especial. La Fuerza Tarea Especial liderada por Hadabi estaba completando la construcción de la puerta estelar de larga distancia. Su corazón latía con la promesa de nuevos horizontes, pero antes de que llegara el mensaje de Hadabi, la llamada de Tarrokov lo interrumpió. Anxiao miró su dispositivo, un destello de leve fastidio cruzando su rostro, antes de responder con un suspiro resignado. Señor comandante en jefe, ¿en qué puedo ayudarlo? Su voz llevaba un tono profesional, con un sutil filo de un hombre que equilibraba múltiples prioridades. Necesito informarte de algo importante. Hemos detectado rastros de polizones. Las palabras de Tarrokov se entregaron con un tono grave, su imagen holográfica parpadeando ligeramente para transmitir la urgencia. ¿Polizones? Esos serían las organizaciones que ignoran las advertencias de la dinastía, intentando tallar su propio pedazo del mundo parpadeante, ¿verdad? Anxiao respondió, su tono agudizándose con perspicacia. Se basaba en el conocimiento de su vida pasada, donde este evento se había desplegado durante una actualización de versión. Un conflicto sombrío que los jugadores solo habían oído en la lore de fondo. En aquel entonces, la dinastía había librado una batalla prolongada contra estos intrusos. Pero la vasta inmensidad del campo estelar hacía imposible su erradicación, eliminando un grupo y otro se escabullía. Tarrokov asintió, su expresión severa y resuelta. En efecto, estamos lidiando con fuerzas de algunas civilizaciones de supercúmulos estelares. Mantén los ojos bien abiertos y repórtame cualquier avistamiento de inmediato. Debemos localizar sus puertas estelares secretas y podríamos requerir la ayuda de tus tropas. Entendido. La respuesta de Anxiao fue concisa, su mente ya acelerada con las implicaciones. Una nueva misión se materializó en su interfaz, su brillo digital iluminando su rostro. Has activado. Pista de polizones, repetible. Introducción de la misión. Un nuevo campo estelar es un tesoro, atrayendo la codicia de cada organización. Nadie está conforme con dejar que la dinastía carmesí lo reclame todo, incluso si es su territorio en nombre. Como aliado, la infiltración de los polizones representa tanto una amenaza como una oportunidad para ti. La dinastía requiere tu ayuda. Requisitos de la misión. Entrega toda la información relacionada con los polizones, elimina a un grupo de ellos o destruye sus puertas estelares secretas. Recompensa. 20. 000-500-000 experiencia y 50 a 700 puntos de contribución de la dinastía carmesí. Observación. Esta es una misión secundaria de Mundo Parpadeante. Esta misión repetible ofrecía recompensas modestas, pero los ojos de Anxiao se detuvieron en los puntos de contribución, una moneda valiosa para favores futuros. Aun así, los polizones operaban en las sombras, elusivos como fantasmas en el vacío, lo que los hacía difíciles de rastrear. Tendré que depender de la suerte y la información para esto. Enfrentarlos directamente podría provocar batallas innecesarias. Pensó, su ceño frunciéndose en un cálculo cauteloso. Prefería proporcionar pistas y dejar que la dinastía manejara las confrontaciones, ya que estaban mejor equipados para provocar a civilizaciones de supercúmulos estelares sin repercusiones. La Iglesia Arcana podría estar entre ellos. Anxiao reflexionó, un escalofrío de inquietud recorriéndole la espina dorsal al recordar la profecía de Aesop sobre el peligro en el mundo parpadeante. Si apuntaban a él, desplegarían una fuerza sustancial,
pero construirla tomaría tiempo. Necesito mantenerme vigilante. Lanzarme a lo desconocido podría ser fatal. Sabía que Psyker podía localizar su posición con precisión, y la Iglesia probablemente lo reclutaría, lo que convertía los movimientos de Psyker en un indicador clave de amenazas inminentes. Lamentablemente, la marca del observador que había colocado en Psyker había sido removida, probablemente con la ayuda de otro mago de más allá del grado, a lo que eliminaba una herramienta sencilla de vigilancias. Al compartir sus preocupaciones, Ansia se las transmitió a Tarrokov, quien respondió con una sonrisa comprensiva, como si hubiera anticipado esa inquietud. La dinastía ha considerado la posibilidad de que la Iglesia Arcana intente apoderarse del cubo de evolución mientras estás aquí. Estamos monitoreando de cerca a sus supers de más allá del grado A. Además, Su Excelencia ha enviado una segunda oleada de tropas, incluyendo a muchos aliados, y asignaremos un súper de más allá del grado A directamente bajo la dinastía para que te acompañe y proteja temporalmente. La mención de la segunda oleada activó los pensamientos de Anxiao. La competencia por el dominio se estaba intensificando. Por un lado, la protección de la dinastía era reconfortante, como un escudo contra posibles emboscadas, pero sospechaba que también era una forma de mantenerlo a él y al cubo de evolución bajo una vigilancia más estricta. Una vez que asegure ese tesoro universal sin dueño, regresaré a Planeta Faro por un tiempo. Es más seguro quedarse allí y monitorear desde la distancia. Su decisión era pragmática, priorizando la cautela por encima de la aventura, ya que la Iglesia Arcana era un enemigo formidable que no debía subestimarse. Por favor, transmite mi agradecimiento a la gobernante Urranel. Agregó Anxiao con cortesía, su voz cálida y llena de gratitud, aunque su mente seguía girando con estrategias. La gobernante ha estado revisando nuestro progreso y está completamente impresionada contigo. Respondió Tarroko, su risa aliviando por un momento la atmósfera tensa. Después de un breve intercambio cordial, Anxiao terminó la llamada y la imagen holográfica se desvaneció como una niebla disipándose. En ese mismo instante llegó la noticia largamente esperada de Adavi. Después de 4 meses agotadores de trabajo, la puerta estelar estaba finalmente completada. El rostro de Anxiao se iluminó de alegría desbordante, con los puños apretados por la emoción. ¡Excelente trabajo!, exclamó, su voz resonando con entusiasmo genuino. Con esta puerta, finalmente podría reclamar el tesoro universal, sin dueño que lo había tentado durante tanto tiempo. El mensaje de Adavi llevaba un toque de insatisfacción juguetona. No había peleado con Anxiao en meses y ansiaba una buena paliza, como si fuera el punto culminante de su rutina. En su buen humor, Anxiao se rió y prometió: te daré una paliza 3 veces al día en cuanto regreses, considera que está hecho. Sin demora, Anxiao dio órdenes para que la flota cambiara de rumbo, hacia la puerta estelar, con las naves girando con precisión elegante a través de las estrellas. Esta novedad llegó rápidamente a Zeniko, pero él ya estaba acostumbrado a las maniobras impredecibles de Anxiao, aceptándolas sin preguntas ni sospechas.